Hola, soy el maestro Farfán. En esta ocasión te voy a explicar lo que es una razón en matemáticas. Una razón es una relación binaria o una comparación entre magnitudes que pueden ser de la misma especie o pueden ser de diferente especie, que se representa como un cociente. Dichas magnitudes o dicha comparación puede ser dado entre personas, entre objetos, animales, cosas, cualquier cosa puede ser comparada. ¿Sí? Bueno, como les comenté, una razón es una relación y se expresa como un cociente. La manera más común en que expresamos una razón es de esta manera. Y esto se lee así: A es a B. También lo puedo expresar de esta otra manera: A es a B. Así es como se lee: A es a B. ¿Sí? Y esto es una razón. Bueno, pero ¿cómo lo vamos a utilizar? Normalmente, si tomamos como ejemplo en un salón de clases, si tenemos un salón donde hay 5 niñas y 3 niños, 5 niñas y 3 niños, bueno, entonces la razón que hay de niñas a niños se puede expresar de la siguiente manera: 5 es a 3. Esa es la razón de niñas a niños. Pero también puedo expresar una razón de niños a niñas, y esta sería de la siguiente manera: 3 es a 5. Esta es la razón de niñas a niños y esta es la razón de niños a niñas, que también lo puedo expresar: 5 es a 3, o también esta de aquí abajo: 3 es a 5. ¿Sí? Esa es la manera en que puedo expresar o representar una razón. Pero, ¿cómo lo voy a aplicar en matemáticas? ¿O cuál es la utilidad de utilizar o cuál es la utilidad de hablar de razones en matemáticas? Bueno, por ejemplo, si yo tengo un problemita como el siguiente, dice: Juan contestó correctamente 22 preguntas de un examen de 30. La pregunta es: ¿cuál es la razón de las respuestas correctas? ¿Cuál es la razón de las respuestas correctas al número total de preguntas? ¿Sí? Entonces, tenemos los siguientes datos. Dice que Juan contestó correctamente 22 preguntas de un total de 30. ¿Sí? Estas es las que contestó correctamente y 30 es el total. ¿Sí? Entonces, la razón de estas respuestas correctas con respecto al número total de preguntas la voy a expresar de la siguiente manera. Sería 22 es a 30. Que si observo bien esta fracción o esta razón, yo la puedo reducir o simplificar sacándole mitad, mitad a 11 y mitad a 30, perdón, mitad a 22 que es 11 y mitad a 30 que es 15. ¿Sí? ¿Qué me representan estos dos numeritos? Representa que de 15 preguntas, 11 estuvieron contestadas correctamente. Este ya no lo puedo simplificar más. También lo podría expresar así:
11 es a 15, ¿sí? Esta razón es igual a esta otra. Nada más que está representada de manera lo más reducida posible. Ahora bien, si yo tengo otro ejemplo de cómo voy a utilizar o cómo resolver problemas utilizando la razón. El problema dice, en un triángulo rectángulo, los ángulos agudos son proporcionales a los números 3 y 7, es decir, 3 a 7. La pregunta es, ¿cuánto mide cada uno de estos ángulos? ¿Cuánto mide cada uno de estos ángulos? ¿Sí? Entonces, el enunciado del problema me dice que en un triángulo rectángulo los ángulos agudos son proporcionales a los números o a la razón 3 a 7. ¿Cuánto mide cada uno de estos ángulos? Bueno, para recordar, un triángulo rectángulo es como el que está aquí. Aquí tengo el rectángulo porque contiene un ángulo de 90 grados. Y estos dos son los ángulos agudos que yo no sé cuánto valen, pero me dice que respetan esta razón, 3 a 7. ¿Sí? No significa que este valga 3 o este valga 7. Esos valores no significan eso. Entonces, la suma, nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Pero como yo aquí tengo 90 grados, quiere decir que la suma de estos dos ángulos es 90 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la voy a expresar? Es decir, 3 multiplicados por una constante k más 7 multiplicado por esa constante k debe de ser igual a 90 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es la razón que guarda la medida de los ángulos agudos de ese triángulo. Entonces, yo lo voy a resolver, o mi problema será encontrar cuál es esta constante para saber el valor de esos lados o de esos ángulos en este caso. Aquí lo resuelvo como una ecuación de primer grado. 3 más 7 da 10k igual a 90 grados. De aquí voy a despejar k y va a ser 90 entre 10 y este va a ser un valor de 9. ¿Sí? La constante vale 9. ¿Qué significa esa constante? Bueno, que si yo lo sustituyo en lo que es la razón, va a ser el 3 multiplicado por ese 9, voy a obtener el valor de uno de los ángulos, y el 7 multiplicado por ese 9, voy a obtener el segundo valor de esos ángulos. 3 por 9 son 27 y 7 por 9 son 63 grados. ¿Sí? Entonces, el ángulo agudo de 27 y el ángulo agudo de 63 grados. Vamos a comprobar que esos valores guardan esa razón que dice ahí. Entonces sería, si yo lo pongo así como está aquí, 3 es a 7, 3 es a 7, significa que entonces 27 es a 63. Y si lo vemos, si yo simplifico esta razón, simplemente bastaría con dividir entre 9 estos dos valores y estoy obteniendo
Dividiéndolo entre 9 me da 3 y dividiendo esto entre 9 me da 7. Quiere decir que sí se guarda la razón en ese problema.